Dentro vídeo. Hola, soy Martínez Soler, periodista durante más de medio siglo en prensa, radio y televisión. Mi nuevo libro, La prensa libre no fue un regalo, trata precisamente de esa experiencia, de cómo sorteábamos la censura de Franco, cómo con cierta ironía o entre líneas tratamos de contar la realidad que nos rodeaba a nosotros en aquel momento, cuando no había libertad de expresión, naturalmente. Fue una lucha difícil, larga y en algunas ocasiones bastante arriesgada. Por un artículo mío, yo mismo sufrí un secuestro, torturas y un fusilamiento simulado por un comando franquista de la Guardia Civil en la Sierra de Madrid. Allí, frente a una pistola a 2 palmos de mis ojos, pensé que iba a morir. Y es que la dictadura tenía un traje que se le iba rompiendo por las costuras. Era insoportable. En algún momento sabíamos que la dictadura no podía homologar a España con Europa, que teníamos que caminar hacia la democracia. Y ambos lados, tanto los franquistas como los demócratas, llegaron a un acuerdo que fue la Constitución de 1978. En eso hay que reconocer que la prensa ayudó a la transición. ¿Cómo ayudó? Pues contando lo que pasaba, contando las protestas de la gente, de la sociedad española entera contra el régimen de Franco. Y el régimen respondía con violencia, si lo sabré yo. Recordad, la prensa libre no fue un regalo. ¿Cómo se gestó la transición? Editado por Marcial Pons. No te lo pierdas, ¿eh? Fin del corte publicitario. Ahora vamos en serio. Bueno, es un honor para el Ateneo de Madrid contar hoy con la presentación del libro de José Antonio Martínez Soler. José Antonio Martínez Soler yo creo que no necesita presentación, periodista, economista, escritor, fundador del diario El Sol, Gaceta de los Negocios, ha estado en El País, en Diario 16, Radio Televisión Española. La verdad es que... el 20 minutos. El 20 minutos, es que es muy difícil, hay que tener muy buena memoria. Hay que tener muy buena memoria para poder relatar lo que sería toda su carrera profesional. Y ahora, efectivamente, pues se viene a contarnos que la prensa libre, efectivamente, no fue fácil y no fue un regalo. Y para ello, pues tenemos un plantel de lujo. Antonio Cantón, aquí en Ateneísta, va a introducirnos quiénes están aquí y bueno, pues de alguna manera, cómo va a ser la presentación del libro de José Antonio. Nada, muchas gracias, Ricardo, por tu bienvenida y por acogernos en nuestra casa. Aquí algunos ya somos socios del Ateneo con algunos trienios. A ver si así mejor. Y sobre todo daros las gracias a todos vosotros por venir a compartir con este grupo de amigos que acompañamos a José, a Hams, en la puesta de largo de su nuevo libro, que no su último libro. Ya veremos cómo lo intentaremos presionar al final. Bueno, yo creo que todos los que estamos en la mesa hemos compartido con José relaciones personales, profesionales. En mi caso, soy el hermano pequeño de José. Por adopción mutua y recíproca, ¿no? Y me gustaría, bueno, pues que podáis compartir con nosotros cómo cada uno de los que estamos en esta mesa hemos colaborado, compartido, vivido con José la creación de este libro. Y yo creo que si os parece, bueno, si os parece, ¿no?, que lo que procede es que empecemos a compartir con vosotros nuestras impresiones del libro y lo que procede es que el primero se dirija a nosotros, es el más joven de todos nosotros, que es nuestro teniente general, nuestro amigo don Andrés Casinello. Tienes la palabra, Andrés. Bueno, la verdad es que José y yo no nos conocíamos. Éramos los dos almerienses. Yo conocía a su padre, a Pepe el del Cemento,
que estaba al frente de un cemento que regentaba mi tía Serafina, la misma señora que le daba los libros de su biblioteca a José Antonio para fomentar en él la afición a la lectura. Además, nos separaba en aquellos años unos cuantos años de edad. No sé cuántos años llevo, pero deben ser 2 o 3 nada más. Unos 20 años. 20 años. 95, 75, 65, 55. Bueno, comprenderán ustedes que en aquellos años, 20 años de diferencia, era una barbaridad. Además, yo era lo que entonces se llamaba hijo de caído, nieto de caído, sobrino de caído, y él era hijo de un teniente en campaña del ejército republicano. Pero, sin saberlo, marchábamos decididos hacia el encuentro. Después seguimos separados. Mientras él militaba en el Sindicato Democrático de la Universidad de Madrid, primero en el de Barcelona y después en el de Madrid, yo me estrenaba en el SECED, el Servicio de Información de la Presidencia del Gobierno, que se formó a petición de Villar Palasí al almirante Carrero, para que los del Alto Estado Mayor le explicaran que qué follón era ese que había en la universidad, que sabía mucho de universidad, pero que no sabía nada de subversión, y que fueran ahí unos tíos del Alto Estado Mayor a contarle lo que pasaba dentro. Porque había unos follones en todas las universidades del mundo. Lo había en las americanas, lo había en la francesa, lo había en la inglesa, lo había en la española, en fin, lo había en todos los sitios del mundo. Después murió Franco y estalló la transición. La verdad es que nadie lo hubiera imaginado. Hacer la paz a mitad del camino, ni en el de los unos ni en el de los otros. Y allí también estuvimos los dos. Él en sus crónicas, sus revistas, sus periódicos y sus aventuras. Y yo abriendo camino de la mano de Adolfo Suárez, hablando con todos, con los unos y con los otros, con los que eran míos y los que no lo eran tanto. Los recuerdos se amontonan, las entrevistas con Fraga, las entrevistas con Felipe, las entrevistas con todos, con unos y los otros. La paz la hicimos todos los españoles. Aunque hubiera un rey, Juan Carlos, que quiso serlo de todos los españoles, hubo un Torcuato que trazó el camino y hubo un Adolfo Suárez que lo dirigió. Sin el coro, las tiples y los tenores no serían nunca aplaudidos en la ópera. Fue una aventura colectiva. Es verdad que Adolfo Suárez fue el director y todos fueron, los siguientes fueron instrumentos. Pero violines, flautas, oboes y otros, UCD, PSOE, Democracia Cristiana, PP, hasta el PC, hasta el Partido Comunista, empeñado hasta hacía bien poco en aquella huelga general revolucionaria con el ejercicio de un mínimo de violencia, qué pesados estaban entonces. Eso en las declaraciones de Oriana Falachi, en su libro Después de Franco, ¿qué?, en el discurso en Bruselas a la migración española. Siempre lo mismo. Pasaron los años. Hubo el 23 de febrero. Hubo ETA, Grapo, y hubo el gobierno del PSOE y después el del PP. Parecía que esto no había pasado nada y había pasado todo. Hans con su periódico, yo con los servicios de información de la Guardia Civil, hasta que me fui a Ceuta de comandante general y después a Burgos de capitán general. Volví en Madrid ya en situación de segunda reserva. Yo no estoy retirado, yo estoy en segunda reserva, por si acaso. Y entonces un grupo de amigos fundamos la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición. Y allí volví a tropezarme con Hans, que también se apuntó a ella. Después la lectura de sus memorias y mi venganza para que leyera las mías, que también presentaré dentro de unos días. Bueno, no he hablado mucho de Hans. Espero que él será más explícito. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Andrés. Dos confidencias. La primera es que Andrés, José y yo intentamos compartir cada vez que podemos, al menos una vez al mes,
una comida tranquila, relajada, donde hablamos pues, de nuestra Almería, de nuestro pasado y sobre todo del futuro, aunque parezca mentira, formamos un frente de juventud. Otra primicia. Andrés, el teniente general, presenta un libro, una joya de libro, a ver si soy capaz de decirlo bien, La huella que deja el tiempo al pasar. ¿Lo he dicho bien? Lo presento en el Instituto Gutiérrez Mellado, la huella que deja el tiempo al pasar. Pero, calle Princesa, ¿qué número? 18. 36. 36. 36. Perdón por el corte publicitario, que habría que aprovecharlo. El día El día 5 de El día octubre. 5 de octubre. octubre a las 6:30. A las 6:30. Y entre nuestras charlas, pues gran parte, tanto el libro de José como el libro de Andrés ha surgido en esas comidas de hermandad, Muchas gracias, Andrés. Andrés es el que ha escrito la introducción al libro de José, muy recomendable. Y yo creo que ahora te toca el turno a ti, Manolo, ¿no? Porque tú has escrito el prólogo. Con Manolo, perdón, Andrés. Es que estoy un poco sordo. Todo lo que ha dicho es a favor. Ah, sí, bueno, entonces nada. Entonces muy bien. Y ahora yo creo que el que le corresponde compartir con nosotros es a Manolo. Manolo Saco, entrañable amigo, compañero de muchas aventuras. La última, por citar solo la última, la de 20 minutos. Y Manolo es el autor del prólogo. Entrañable. Tuya es la palabra. Yo conocí a José Antonio desde el otoño del 71, cuando en un piso de la calle madrileña de García de Paredes comenzamos juntos, con la ayuda de unos pocos conjurados, a dar a luz al semanario Cambio 16, que ya mucha gente no sabe ni que existió. Él era la parturienta y yo era una de las comadronas, de las 3 o 4 comadronas que estábamos. Al dictador Franco le quedaban todavía casi 4 años de vida perra, pero la sociedad española ya estaba pidiendo a gritos y pancartas en la calle un cambio. Quizá nuestro cambio, el cambio hacia una sociedad democrática en libertad. José Antonio es más viejo que yo y se nota. Nació en enero de 1947 y yo un mes después. Todo un mes. No sé si esa diferencia abismal de edad podría explicar por qué, mientras yo abría los ojos como platos y aguzaba el oído como aplicado aprendiz de reportero, él actuaba en aquella mesa de redacción como el sabio anciano de la tribu, con una madurez sobrevenida, derrochando un desparpajo que convertía cualquier locura en un proyecto solvente. Vamos, como hoy. Si entre cárcel y cárcel había que entrevistar y traer a la portada al sindicalista Marcelino Camacho, aquella bestia negra del régimen, pues se traía. Mientras yo me preguntaba intrigado si Hams iba de farol, era un suicida, o si de verdad, inexplicablemente, a los 24 años, contaba ya con la sabiduría de los viejos y con las armas de seducción suficientes para empeños de tal calibre. Cuando hace un par de años fue pasándome unos folios interminables, capítulo a capítulo, para que le ayudara en la edición de lo que luego sería este libro, mitad reportaje de la transición política española, mitad el libro de memorias, sufrí un ataque de envidia, antes que el de admiración, al ver la cantidad de memorias que Hams guardaba en su memoria, con una precisión en detalles, fechas y personajes, como si las tuviese guardadas en archivos clasificados al más puro estilo Villarejo. Luego fui recordando que efectivamente José Antonio se había pasado media vida no como un espía de grabadora oculta y carpeta en rostro, sino como un escriba, grabándonos a bolígrafo a los amigos y allegados, a políticos, economistas, sindicalistas y empresarios, mendigando una frase ingeniosa de unos, un análisis original de perspectiva económica de otros, un rumor de cuyo hilo poder tirar hasta convertirlo en una noticia. Y lo hacía a vista de todos, en la mesa del comedor, en el bar, en su despacho, en el tuyo, en el cóctel de presentación de un libro de excursión. Anotaba nuestras ocurrencias o nuestras necedades en cuadernos del sospechoso tamaño de un smartphone, cuando todavía ni existía el nombre del tal invento, con una letra avara que los demás, ni siquiera un experto como Mariano Rajoy, conseguiría descifrar. Que me desmiente si es hombre,
pero creo que debió de acumular una biblioteca de cuadernos de notas del tamaño de la de Alejandría, por lo menos, ¿no? De esa biblioteca se nutrió este libro que comenzó llamándose El miedo nos hizo demócratas, hasta terminar como La prensa libre no fue un regalo. Él nos va recordando cómo no existía entonces un manual de usuario escrito para remediar ese desgarro provocado por una guerra civil, con unos ganadores cegados por el rencor, y que la sociedad española tuvo que improvisar día a día con una mezcla de arrojo y prudencia el camino a seguir. Por eso sabe que el fundamental motor de la transición, a pesar de lo que diga el general que está a mi lado, fue el miedo mutuo entre los ganadores y perdedores de una guerra fratricida, como dos bandos con armas nucleares. Pero sabe también que las sociedades no alcanzan la libertad, uno de los más preciosos dones que a los hombres nos dieron los cielos, querido Sancho, si no existe prensa libre que controle y denuncie los abusos del poder. Como testigo que fue en primera persona de muchos momentos clave en los que se cocinó ese frágil pacto llamado transición, puedo asegurar con autoridad que la libertad de prensa no nos la regalaron, que la fue arañando penosamente nuestra generación con entradas y salidas esporádicas en los calabozos de la KGB de Franco, en juicios sumarios ante tribunales militares, poniendo en peligro nuestra integridad física y nuestros puestos de trabajo. A José Antonio, un día fatal, una partida de maleantes guardias civiles a las órdenes de un general fascista lo fusiló mal. Fue lo que se llama un fusilamiento simulado, de esos que solo matan a sus víctimas de un infarto, sin dejar huella del crimen. Pero su corazón aguantó. La foto de su cara entumecida y deformada por la tortura es todavía hoy la demostración más acabada de que el régimen no nos regaló una prensa libre, sino que gente como José Antonio tuvo que partirse la cara literalmente para alcanzarla. Este libro comenzó siendo la historia de un muchacho que tuvo que huir de su Almería natal, una esquina de la España desértica, la vaciada que diríamos hoy, para buscarse la vida en la capital de un reino sin rey todavía, y acabó siendo un gran reportaje sobre esos tiempos en que una sociedad con el miedo controlado y una gran dosis de buena suerte sembró la semilla de la libertad. Un fragmento de la historia de España contada desde la atalaya de sus muchos puestos de trabajo en la prensa escrita, radio y televisión, y alguna que otra cocina del Estado, anotada día a día con esa letra endiablada, pero narrada con un claro estilo periodístico. La parte en la que desgranaba su infancia y juventud la ha amputado dolorosamente de estas memorias, siguiendo el consejo de sus editores de cabecera, que somos su mujer, su hijo Eric y yo mismo. Por dos razones. La primera, porque el libro superaba ya las 1001 páginas y sería harto difícil encontrar un editor lo suficientemente chiflado como para jugarse su industria con la publicación de semejante mamotreto. Y la segunda, porque esa infancia y juventud de José Antonio, contadas a ritmo pausado y escrupulosamente literario, tenían una mala convivencia con el punzante lenguaje del periodismo. La escritura de la prensa libre no fue un regalo, derivó en un trabajo periodístico de rigor histórico. La parte amputada era el resultado de una labor de análisis ensimismado, recreándose en la verdadera patria que es la infancia, como buscando explicarse cómo logró edificar su personalidad en aquella España negra de posguerra, opresiva entre el frufrú de las sotanas y el brazo en alto de las bestias falangistas, como diciendo, y a pesar de toda esta agresión, salí indemne. Esa parte cercenada del libro a la que tengo especial cariño sigue buscando impresor. Os gustará cuando vea la luz, que supongo que la verá algún día. Es la historia de un José Antonio menos heroico, pero el embrión de un personaje que estaba condenado a triunfar. Mientras eso espera, disfrutad del final de su historia, que es este libro. No es que comience por el final porque no tenga principios, que sí los tiene,
es que, apremiado por la edad, tenía prisa en contarnos que su vida, a pesar de todo, resultó tener un final feliz. Muchas gracias, Manolo. Ahora le voy a pedir a Natibel que ella nos dirija, comparta con nosotros sus reflexiones, sus ideas sobre el libro. Simplemente, por aquellos que no lo tengáis situado, Natibel compartió con José el nacimiento de uno de los proyectos. Yo creo que, si no el más relevante, el más singular, el Griego Bolón, donde José vivió posiblemente la experiencia más dura y, por qué no decirlo, que marcó su vida. Y ahora compartimos Carpe Diem almeriense todos, O sea que tiene la palabra, Mario. Pues sí, yo tengo 55 años de profesión. 50, porque si yo estaba en Doblón en aquella época y antes ya había estado en el Diario Madrid, pues he decidido no ocultar mi edad porque es absolutamente imposible. O sea que gracias por tratar de hacerme más joven, pero estoy muy orgullosa de tener la edad que tengo y sobre todo de haber tenido mucha suerte en esta profesión. Porque cuando José Antonio empezó a formar la revista Doblón, el semanario, pues me llamó y eso fue una suerte, una de las experiencias más interesantes de mi profesión. Junto con el Madrid es donde yo me formé, donde tuve los cimientos más sólidos, donde conocí a gente verdaderamente interesante y donde hice amigos que todavía conservo, lo cual tiene muchísimo mérito. José Antonio era en esa época un director muy especial. Yo he pasado por miles de sitios, he tenido muchísimos directores. Por cierto, todos los que tú citas como en el libro como periodistas decisivos en la transición e importantes, he trabajado con todos ellos. O sea que puedo hablar con conocimiento de causa. José Antonio era un director especial porque era muy respetuoso, era muy intuitivo, era defensor a capa y espada de sus redactores, nos daba libertad absoluta para actuar y nos mostraba con mucha paciencia los errores. O sea, era un gran maestro. Quizá le venía de familia, ¿no? Y sobre todo, nunca fue, cosa que otros sí lo han sido, ni arbitrario, ni déspota, ni tuvo jamás malos modos. Estaba siempre con el mismo buen humor que mantiene todavía. Además de eso, ¿qué voy a decir? En el libro, quien lea el libro se dará cuenta de lo valiente que era. Era un periodista valiente y era un hombre valiente, eso lo demostró con creces. Era incisivo, era arriesgado casi hasta la temeridad, pero era coherente. Y además tenía una característica también muy extraña, que era un director que salía a hacer reportajes a la calle, porque se agobiaba en la redacción y firmaba con seudónimo los reportajes. Es una cosa muy extraña también, ¿no? Por humildad, Bueno, por eso digo que fue una verdadera suerte en aquella redacción que era diáfana, eso me acuerdo perfectamente, que nos veíamos todos, e incluso había uno que no tenía muy buena fama y pasaba por todas las mesas, y en esa época hicimos un dacibao, que llamábamos nosotros, un mural chino donde señalábamos cada vez que pasaba a espiar por las mesas, le poníamos cruces, pero ese ya ni contamos con él, no está. Bueno, el caso es que compartimos muchas... tenía una peculiaridad también importantísima, y es que en esa época, que tiene mucho mérito, era feminista, era un director respetuoso con las mujeres de la redacción, respetuoso, nos trataba de igual a igual. Yo creo que eso hay que atribuírselo a Ana, fundamentalmente. La Wesley es la que le hizo ser así, tuvo una influencia absolutamente decisiva en todos sus trabajos, porque se notaba su huella y su manera de inspirarle y de explicarle el respeto que tenía que tener a las mujeres y el papel que tenía que dar a las mujeres. Luego tiene una hija que es igual que Ana cuando era joven, igual de guapa, supongo que igual de capaz y de estupenda. Y bueno, y teníamos una amiga que era Luisa, que era mi protectora en la redacción, que está aquí, la acabo de ver.
Y con tu hermana también tuve mucha relación, también era muy feminista y estuvimos en Almería. Bueno, compartíamos todas esas cosas. Tuve la suerte de que gracias a José Antonio conocí a Franco. Conocí a Franco muerto, porque me envió a cubrir la muerte de Franco y estuve en el Palacio de Oriente, en el Palacio Real, viendo el cadáver, viendo las colas. En fin, fue la primera vez que conocí al general Franco y me permitió enfrentarme, bueno, estuve todo el tiempo en La Paz con el equipo médico habitual, entrevisté a todos ellos, o sea que tuve esa experiencia además de conocer el final de la dictadura como profesional. Fue muy interesante. Compartimos eso, compartimos la experiencia de Doblón. La mayoría de las cosas que he leído en el libro, pues también hemos tenido caminos divergentes, pero coincidentes siempre. No hemos trabajado a lo mejor en los mismos sitios, pero siempre nos hemos visto y hemos compartido la idea que teníamos de la transición. Es absolutamente cierto que había mucho miedo, pero lo que había, y luego yo venía a preguntarle cosas, pero bueno, a lo mejor luego hay tiempo. Había mucho miedo, pero lo que sí había, a diferencia de lo que hay ahora, es una gran esperanza. Teníamos la sensación de que si superábamos los enormes obstáculos que íbamos enfrentándonos a cada día, es decir, la violencia de derechas, de izquierdas, la ETA, el Grapo, los paramilitares, los que tú viviste, si superábamos todo aquello y los obstáculos propios de la política, llegaríamos a un paraíso, que era la libertad y la democracia. Ahora el proceso, quizás luego hablaremos de eso, es diferente. Pues compartimos todas esas cosas y, como acaba de decir Antonio, compartimos una más, y es que en Almería hemos sido muy felices y hemos tenido una tierra que nos une también. Así que yo tengo mucho que agradecerle a José Antonio, y el libro para mí ha sido de verdad ha sido como una novela. Realmente se lee de maravilla y cuenta cosas apasionantes con la sinceridad con la que ha hablado siempre José Antonio sobre todo, sobre el rey, sobre sus gratitudes, sobre sus reproches y sobre todas las verdades que siempre ha defendido en la profesión. Gracias, José Antonio. Pues muchas gracias, Natibel. Y la verdad que ahora me he acordado una anécdota que me contabais los dos, pero no sé si es cierta o no, pero yo creo que es muy indicadora de cómo hacían periodismo. Cuando me contaban cómo tú tuviste que ir a cubrir y cómo publicabais las noticias al día siguiente a Doblón, era tal la precariedad de medios que a la hora de seleccionar la foto de portada, ¿sabéis de dónde la sacaron? De un sello de correos. ¿Es cierto o no? Eso es cierto, que fue una genialidad. La portada fue histórica. Y además tuvo... Hay testigos. Pepe García Vaz está ahí en primera fila, ¿eh? Y hubo muchas vicisitudes con aquella portada, que casi no la sacamos. Eso es una joya que yo tengo guardada, por supuesto. Sí. 2 pesetas muy al bonita, tamaño. Era espectacular. La de color butano, que tantas veces golpeábamos en el sobre de correos. La portada fue espectacular. Sí. Y bueno, y ahora me vais a permitir a mí, y os voy a contar cómo empezó esta historia. Esta historia empezó hace 5 años, más o menos por esta fecha, ¿no, José? Más o menos por esta fecha. Veníamos Isabel y yo, navegando porque es una afición desde Baleares para nuestra tierra, para Almería, y paramos en Águilas a cenar con José y con Ana. Y a la mañana siguiente, Ana, que no es tan marinera, dijo que ella no se venía en el barco, pero José, en un acto de coraje, que tampoco es muy marinero, pero no está coraje, dice, yo me voy en el barco con vosotros. Muy al amanecer, antes que saliese el sol, que es cuando hay que salir, pues empezamos a navegar. Salimos de Águila y el plan era llegar a Aguadulce, llegar a Almería. Y empieza a contar historias. Y ya sabéis, con la incontinencia de José, pues lo que aquello fue. Una y otra. Y nosotros, pues café tras café, disfrutando de aquella cosa. Y lo mejor fue al doblar el Cabo de Gata. Ahí nos esperaba Almería con los brazos abiertos, un poniente tremendo, unas rociadas de agua por encima del barco, que fue de verdad el bautismo náutico de José. Bueno, pues cuando llegamos y conseguimos amarrar el barco en el puerto, nos fuimos, no sé si fue al hotel o al Puga, no sé de dónde fuimos a tomarnos vino. Por cierto, paréntesis, cuando vayáis a Almería, no os perdáis ninguno de los dos sitios, es vuestra casa. Corte publicitario. Bueno, y allí fue donde empezó la historia, porque empezamos a compartir un vino, otro vino. ¿Y tú qué nos has contado, José? ¿Se va a quedar ahí o qué vas a hacer? Y el primer mandato fue, voy a intentar escribirlo, literalmente, para que lo lean mis hijos y mis nietos. Sí, señor. Y así empezó la cosa. Y de ahí ha terminado por ser el libro que tenemos
en nuestras manos. Si no habéis tenido la oportunidad de leerlo, porque lo vais a disfrutar, pero mucho, 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 al margen de que os podéis sentir reconocidos en muchos de los acontecimientos. Y dos cositas más, solo dos más. Una, si tenéis oportunidad, buscar en la hemeroteca de La Voz de Almería, ilustre cabecera de prensa, y podréis localizar lo que son aquello que por censura de la familia y de los editores se le ha quitado, que es toda la parte personal. Es absolutamente entrañable. Durante el primer semestre de este año, con consistencia, es decir, a una vez por semana o más o menos así, se publicaba con una metodología simple, esa de una imagen y 1000 palabras, es decir, una página con una foto y recrearse en contar la foto, pues nos cuenta su vida de pequeño. Y luego una petición, José. Tienes que escribir el libro, no se puede quedar en artículo. ¿Lo censurado? No, todo, pero sin censura, sin nada. Permiso de, va a tener de mucho más valor y va a tener mucho más éxito que este, que lo tendrá seguro. Os amenazo con un segundo libro, porque he visto que hay éxito. Y Joaquín, te corresponde a ti. Vamos, Joaquín y José son como las dos caras de la misma moneda. O sea, uno es serio, pertinaz, constante, y el otro es creativo, imaginativo, pero no dejan de ser las dos caras de la misma moneda. Compadres y todo, ¿no? Es verdad eso. Es decir, yo tengo que agradecer a José Antonio y a su editor, Carlos Pascual, que está aquí, que me hayan invitado a la presentación de este libro singular. Es un libro singular, ¿no? Tiene dos singularidades intransferibles que no podría escribir ninguna otra persona. En primer lugar, yo supongo que José Antonio se referirá a ello, ya lo ha hecho alguien, pues claro, la experiencia de José Antonio en el año 1976 con el secuestro y torturas que sufrió por miembros perfectamente identificados de la Guardia Civil, cuyo mando superior era el general Campano, y que condicionaron sin duda alguna, que condicionó ese hecho, sin duda alguna, la vida posterior de José Antonio y de su familia. Sin duda alguna, no hace falta insistir de ello. La segunda singularidad es la transhumancia de José Antonio de puesto de trabajo en puesto de trabajo. Es decir, me parece que dices en las memorias que en este tiempo has pasado por 38 puestos de trabajo. 38 empleos, sí. 38 empleos, ¿no? Bueno, en un momento, en unos años, en un periodo en donde apenas había movilidad, es decir, en el mercado de trabajo periodístico, pues José Antonio se convirtió en un creador, en un innovador de la profesión. Y esto también es uno de los aspectos que no puede tener mucha gente, ¿no? Entonces, esas dos cosas, esos dos elementos tan personales, hacen estas memorias, en mi opinión, singulares, ¿no? Y difícilmente transferibles, aunque no son sus únicas características. Además de las singularidades, tiene otras, pero esas otras ya pueden tenerlas otras personas. Por ejemplo, la primera, y muy importante que hay que decirlo, es un libro muy bien escrito. Es un libro escrito por un buen periodista, por un gran periodista. Yo siempre pensé, cuando trabajé con él, y trabajé muchos años con él, que el hecho de mandar, el hecho de tener que formar equipos y tener que dirigir, evitaba, lamentablemente, que José Antonio tuviese todas las oportunidades que hubiera debido tener para estar más, aunque, como dice Natibel, él iba a la calle, ¿no? Pero es un tipo, José Antonio es un tipo que escribe muy bien, y este es un libro muy bien escrito, lo cual se agradece en un país donde muchas de las memorias que aparecen no están bien escritas, ¿no? Estas están muy bien escritas, ¿no? En segundo lugar, también lo ha dicho Manolo Sacco, la memoria extraordinaria, a pesar de esos cuadernos abigarrados y tal, que tiene José Antonio. No todo está en el buscador de Google. No todo podemos encontrarlo en el buscador de Google. Y yo me quedo muchas veces leyendo páginas y leyendo capítulos con la boca abierta de cosas, algunas de las cuales viví con él y de las cuales no me había vuelto a acordar nunca, ¿no? Es decir, y están ahí presentes. Y eso es muy importante, ¿no? Y el tercer elemento que yo subrayaría del libro es el valor añadido que tiene para aquellos que están estudiando cosas o que han estudiado o que siguen estudiando aspectos de la transición. Es un tópico decir que el periodismo es el primer borrador de la historia, pero en este caso así lo es. Es decir, aquí hay también elementos, es decir, que cualquier historiador que a partir de ahora siga
identificando, siga trabajando en ellos para averiguar qué es lo que sucedió en este país desde mitad de los años 70 hasta ahora mismo prácticamente, pues tiene una herramienta de trabajo en el libro de José Antonio. Probablemente eso explica, más que otras muchas cosas, que Marcial Pons inmediatamente se diese cuenta de la joya de la que disponía. Luego hay otro elemento también muy interesante del libro, que son unas memorias generacionales. Es decir, nadie más joven que José Antonio, ni nadie mayor que José Antonio, hubiera escrito las mismas cosas con los mismos énfasis. Probablemente hubiera hecho énfasis en otros acontecimientos, en otros hechos, en otras noticias. Sin embargo, estas son, como yo me acerco mucho a la edad de José Antonio, me siento muy identificado con esta explicación, es decir, que no es, insisto, personal sino generacional. Y aquí aparecen además muchas personas que ya no están entre nosotros. Y el recuerdo de esas personas, podía mencionar a algunas, pero no quiero hacerlo, es decir, también están presentes en el momento que uno está leyendo todas estas páginas y las recuerda con amabilidad, con una sonrisa y con la justicia del papel que jugaron también en estos tiempos, No quisiera decir todo bueno de José Antonio, También hay algunas pegas en las memorias que me gustaría subrayar, algunas no como pegas. La primera es que tienen el mismo apasionamiento que tiene él en la vida, Y por consiguiente traslada a sus páginas muy diferenciado quiénes son los buenos y quiénes son los malos de la película. Quiénes son aquellas personas, es decir, a las que no se le puede poner ni una sola pega y aquellas otras que sí. Y probablemente, casi con seguridad, cualquiera de ustedes, cuando lo lean, las valoraciones que hacen esas personas sean distintas de las de José Antonio Martínez Soler. Es muy, aprovechando que está aquí Fernando Abril, es decir, pues es impresionante el recuerdo que tiene José Antonio de la corte del rey Arturo, que fue aquel tiempo, aquel lugar, en aquel ministerio con Fernando Abril Martorell, Y a sensu contrario, quizá muchos de ustedes no estén de acuerdo con algunas de las apreciaciones que hace José Antonio Martínez Soler, con otras personas que, en mi opinión, es decir, también tuvieron muchos valores, como por ejemplo Juan Tomás de Salas o como por ejemplo Miguel Boyer, con los cuales pues, tenemos diferente apreciación sobre el papel que jugaron. Pero quizá si tuviera que ponerle una pega principal a lo de José Antonio es la importancia que da muchas veces a las anécdotas que tienen tanto valor como las categorías. Muchas veces. Distintos énfasis. Yo no quería aquí hacer spoiler con las memorias ni contar ningún chiste, Pero no me resisto a contar aquellas páginas importantes, que José Antonio da mucha importancia, a un viaje que el presidente de gobierno, Felipe González, hizo a China. Ustedes lo recordarán, Que Felipe González fue a China y vino con aquella historia de gato negro, gato blanco, lo importante es que cace ratones, Entonces llega el presidente a Madrid, el aparato de la Moncloa quiere que se le haga una entrevista en Televisión Española, donde estaba José Antonio Martínez Soler. José Antonio dice que por supuesto que le hace la entrevista, pero de todo, no solamente de China o de lo que quiera hablar el presidente de gobierno. Y ahí se organiza una tangana que José Antonio cuenta muy bien, que sí, que no, que medio pensionista, que la entrevista la hace otro. Resumen. El resumen es que José Antonio le hace la entrevista y la entrevista comienza. Y la primera pregunta, la primera apreciación que José Antonio le hace a Felipe González es: presidente, ¿se ha cambiado usted la raya del pelo? Así empieza la entrevista, Es decir, ese tipo de anécdotas que son fantásticas para leer las memorias están ahí, pero a veces, en mi opinión, tienen casi tanta relevancia como el resto de la historia. Alguna pegate que tenía que poner, José Antonio, no te iba a decir todo bueno, Y quisiera hacer una reflexión final, además aprovechando que está aquí el secretario de Estado de la Memoria Democrática, Una lección que dan
estas memorias, estas páginas, sobre situaciones, sobre acontecimientos, sobre noticias, sobre cosas que han sucedido, es que los que las hemos vivido a veces muy en primera persona, tenemos recuerdos diferentes o tenemos énfasis diferentes. Hay bastantes cosas de las que cuenta José Antonio del periodo en el que trabajamos juntos en el país y luego en otras muchas circunstancias en las que hemos visto, cuyos recuerdos, en mi caso, no se identifican exactamente con los recuerdos que tiene José Antonio. Claro, esto es muy importante, porque eso significa la dificultad que a veces tiene para un país hacer una memoria, ¿no? Una memoria democrática, una memoria histórica, ¿no? Por ejemplo, late en el libro, ¿cómo no va a latir? Como en todos nosotros, el espíritu que José Antonio no vivió, evidentemente, de la guerra civil, por sus padres, por sus predecesores, por lo que ha contado el general Casinello, ¿no? La mayoría, o probablemente todos los que estamos aquí, no hemos vivido la guerra civil y, por consiguiente, no podemos tener memoria de la guerra civil. Quizá tampoco podemos tener recuerdo de la guerra civil. Sabemos de la guerra civil lo que nos han contado, lo que hemos leído, el conjunto de cosas que hemos apreciado, y con esos materiales son con los que tenemos que trabajar. Y a veces es muy difícil construir la memoria y construir memorias precisamente con estos materiales que en algunos casos son bastante aleatorios. Nada más. Termino diciendo, por favor, lean estas memorias porque van a aprender y sobre todo se van a divertir mucho. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Joaquín. Y ahora este es tu momento. Si tienes algo que decir o no, que eso es importante. Bueno, queda poco tiempo. Me he quedado para el final. Bueno, os tengo que primero dar las gracias, como es natural, al Ateneo, representado por la Junta de Gobierno, por Ricardo. Dar las gracias a todos mis amigos que los he juntado aquí porque sabía que más o menos estaban a favor. Más o menos. Y acepto las críticas de Joaquín. Como nos conocemos mucho, sabemos muy bien cómo discutir estos temas. Muchas gracias a Marcial Pons, que creyó en mi manuscrito, aunque lo envié al correo de atención al cliente. Yo compraba sus libros en la librería, pero no les conocía personalmente. Y me sorprendió porque me llamaron y me dijeron, parece que tiene algo de interés, vamos a darlo a nuestros asesores, a los miembros del Consejo. Y lo aprobaron y aquí está el libro. Marcial Pons tuvo fe en mí y estoy muy agradecido. Estoy agradecido, como decía, al Ateneo, a todos vosotros, bueno, a todos los que estáis aquí. No puedo mencionar a todos porque son amigos. Está el secretario de Estado de Memoria Democrática, está Ángel Viñas, el historiador que seguramente es el más culpable de todos los presentes de que haya escrito el libro, porque siempre me decía, cuando le contaba alguna sobremesa, él y Gabriel Jackson, que éramos un trío de amigos, José, tienes que contarlo, tienes que escribirlo, no de palabras, escríbelo. Y así llevamos mucho tiempo, años, ¿verdad? Cuando fundamos Historia Internacional, Doblón, escríbelo, que no se pierda. Y yo escribía en mis libreticas y por eso salen los datos que salen. Están escritos en libretas de la época, ¿no? Tengo que pedir disculpas por el vídeo de corte publicitario que puse al principio, pero lo hice con una intención. Como me conozco, así está el resumen del libro, está puesto ahí en 1 minuto y un poco. Y tengo que hablar menos, porque si no os puedo aburrir aquí a las ovejas. Yo me conozco y creo que he hecho bien en poner el vídeo de corte publicitario al principio. En televisión, cuando yo trabajaba, dirigía el telediario o presentaba el Buenos Días o algunas cosas de estas en directo, teníamos una costumbre que era, para colar un mensaje en el público, decíamos lo que íbamos a decir. Luego lo decíamos y luego decíamos lo que habíamos dicho. De modo que 3 veces, alguna vez colaba el mensaje. Yo ya lo he hecho la primera vez, dije lo que iba a decir, lo estoy diciendo ahora y a la salida os diré lo que he dicho, si hace falta. De verdad que los que me conocen saben que soy un narcisista casi patológico, con una vanidad que es el pecado favorito del diablo, que me pierde. Y me encantan los piropos, dicen que el halago debilita, pero los que me conocen saben que a mí me da alas. Yo me crezco con los piropos, así que hoy estoy inflado como un globo, inflado de vanidad. Tanto es así que me he acordado de pronto, mientras llegaban los piropos de derecha y de izquierda, me he acordado de Unamuno.
don Miguel recibió un premio de manos del rey Alfonso XIII. Y delante de toda la corte, y el rey pues, le entrega el premio y le da la palabra al rector de Salamanca, y don Miguel le dice: Majestad, agradezco mucho este premio y estos aplausos que me acaban de dar y que tanto merezco. Y el rey, claro, que era lenguaraz como otros que hemos conocido después, dice: pero don Miguel, todos los que hemos dado premios aquí y hemos aplaudido decían todo lo contrario, que no lo merecían. Y don Miguel le dijo: Majestad, tenían razón. Entonces yo os agradezco de veras todos esos aplausos porque yo creo que los merecía. No, en broma. ¿Ves? Estos piropos que nacen más del corazón que del cerebro de mis amigos han justificado que yo haya escrito los 1000 folios y que se haya quedado en 500. Trata de la forja de un periodista desde pequeñito, en El Yugo, en La Voz de Almería, escribía cosillas, hasta que me echaron de la Escuela de Arquitectura porque suspendí el dibujo y no tenía para comer, perdí la beca. ¿Y qué voy a hacer? Pues yo sabía escribir algo, me fui a una agencia, a Hispania Press, a hacer sucesos y crímenes. Y empecé así, por error casi, porque me daba para comer. O sea que el oficio me vino muy bien. Fue una lucha luego muy larga, como dice Nativer, un poco arriesgada. Yo no soy tan valiente, ¿eh? Es que disimulo muy bien. Por dentro soy un cobarde. Y de hecho el libro empieza en un homenaje a mi admirado, a Moby Dick, ¿no? A mi admirado. Decía, en lugar de llamarme Ismael, yo empiezo diciendo: llamadme miedo, acertaréis. Porque es verdad que casi siempre que tomo decisiones arriesgadas, calculo mucho los riesgos y me muero de miedo. Pero mucha gente no lo nota, porque disimulo muy bien. De hecho, para un periodista el disimulo es una cualidad importantísima, ¿no? Para poder disimular cuando no te crees lo que te dicen las fuentes y buscas otras, ¿no? ¿Cómo hicimos esa lucha nosotros en la transición? Pues conquistando palabra a palabra. No quiero extenderme mucho, pero, por ejemplo, Manolo Saco se acordará el día que en la huelga de motor ibérica, la Perkins, que salió de la cárcel de Carabanchel, Marcelino Camacho, venía a vernos además al bar de ahí enfrente, ¿te acuerdas? Ahí tomamos las copas con Antoñito Iborra y con Marcelino Camacho. Bueno, cubrimos la huelga aquella y yo era entonces el director ejecutivo de Capi 16, el director en funciones desde que nació el número 1 hasta que me marché a hacer doblón, porque el director que aparecía allí, Heriberto, nunca estuvo, ¿no? Era un amigo nuestro, pero Juan Sala necesitaba mi carné ante el ministerio para ser responsable de los contenidos. Y yo, pues, en plan un poco loco, sí, puse huelga en la Perkin, huelga en motor ibérica. Me llamó inmediatamente el jefe de la censura de Franco. El director general se llamaba Fernández Sordo, imaginaros, Sordo, el nombre para un censor. Y me dice: Martínez Soler, ahora me doy cuenta que estás loco, que no sabes lo que haces, es que no conoces este país. ¿No sabes que aquí no existe la huelga? Digo: no, existir sí existe. Lo que pasa es que nunca la hemos publicado con ese nombre. Pues ahí voy. No existe la huelga porque está prohibida la huelga. Hay una ley que prohíbe la huelga. Y el cierre patronal, que para eso Franco daba una de cal y una de arena. Me explicaba toda la teoría. Por lo tanto, no puedes publicar doblón con la palabra huelga. Tienes que quitarlo o la policía se lleva los ejemplares de la imprenta. Habíamos presentado 10 ejemplares para pedir el permiso. Y digo: pero entonces, ¿qué hago? Director general, ¿qué pongo en lugar? ¿Qué pasa en motor ibérica? Dice: muy sencillo, pon paro técnico. Pero paro técnico, o que no han ido a trabajar, pero la palabra huelga no se puede poner. Entonces, pues, fui a la imprenta corriendo, levantamos el pliego, raspamos ahí la palabra, imprimimos eran ferros aquellos de aquella época, y pusimos paro técnico, no me acuerdo la palabra que quedó al final, o parada, algo así. Y nada, se muere Franco y nombran a Fernández Sordo ministro de sindicatos, o algo así, ¿no? Del movimiento no, ese era Suárez, ministro de sindicatos. El diario Pueblo pertenecía a sindicatos. Entonces, la primera declaración que hace el
el diario Pueblo es una entrevista con su ministro, ¿no? Con Fernández Sordo. Y me llega una sorpresa, primera entrevista del nuevo ministro, y pone Fernández Sordo, 2 puntos, comillas. A partir de ahora a la huelga la llamaremos huelga. Bueno, me quedé, digo, bueno, la transición ha comenzado. Estaba todavía, yo creo que estaba Arias, de jefe de gobierno, ¿no? Me parece que era Arias. Y digo, bueno, la transición ha comenzado. Y así vamos palabra a palabra. Por ejemplo, democracia estaba prohibida. Esa palabra la conquistamos después de muerto Franco, claro, porque democracia tenía que ser orgánica o no era. Democracia solo está, y podíamos Europa. Y todos nuestros lectores, en cambio 16 y en doblón, sabían que al decir Europa decíamos democracia. Y así fuimos palabra a palabra, con ironía, con cierto humor, con gracia y con algún riesgo que otro, conquistando palabras, ¿no? El general lo ha explicado muy bien, a mí me lo ha contado en nuestras tertulias almerienses, a mí me ha convencido y él es el que me dio mucha luz, iluminó mucha luz en las zonas oscuras de la transición. En la parte seria del libro casi todo se lo debo a él. ¿Por qué? Porque él me explicó muy bien, como él, claro, cambió de bando porque evolucionó, era de la zona de la guerra civil franquista y tal, y pasó a la democracia, a ayudar a Suárez a construir la democracia. Evolucionó, otros no lo hicieron, pero mucha gente en el ejército evolucionó, y también en la Iglesia. Es curioso cómo vimos que había posibilidades y esperanza de paz porque evolucionaba Gutiérrez Mellado, el general Casinello, y también Tarancón. ¿Os acordáis de Tarancón al paredón? Claro, cuando la Iglesia, el trono y el ejército empiezan a dividirse y a evolucionar y a moderarse, dijimos, aquí hay salida. Yo quería decir una cosa. Sí, sí. Yo quería decir que una de las cosas que ayudó a la transición fue la conciencia de la propia debilidad. O sea, por fuera parecía que todo era un gran poder, que las falanges estaban apuntados al ciento y la madre, y era mentira. Que los socialistas eran viles y en Suresnes eran 3 o 4. Que el Partido Comunista era la leche, y no era verdad. Y claro, todos esos, mientras se ponían sus palabras y sus cosas, parecían que se iban a comer el mundo. Pero en el fondo sabían que no podían. Si se leen ahora los presupuestos de la Junta Democrática, de la Convergencia, de todos, pues parece que iban a arrasar. Nosotros, ustedes se van, nosotros nos hacemos cargo del poder y dentro de un año elecciones democráticas. Es decir, el programa de la Segunda República. Pero yo podía hablar con todos y todos se reunían con Adolfo Suárez. De modo que era una ficción, Y desde el poder pasaba lo mismo. ¿Qué era el partido de Adolfo Suárez? Eran 4 gatos. Eran 4 gatos cada uno de un lado. Uno eran gatos amarillos, otros eran gatos verdes, otros gatos azules, otros gatos marrones, gatos de 70 clases. Pero sabían que solos no podían hacer nada. Y por eso se unieron a Adolfo Suárez. Después, cuando tuvieron conciencia de la propia fortaleza, lo abandonaron. Pero si la transición se hubiera intentado desde un poder fuerte, hubiera sido muy distinto, muy distinta. Muchas gracias. Bueno. Así el teniente general Casinello me iba enseñando, tertulia tras tertulia, ¿no? Y cómo me hizo ver la transición con esa verdad de que la debilidad de ambos dio fortaleza, ¿no? Voy a terminar con un poeta, ahí, con Ángel González, uno de mis poetas favoritos, que dijo una vez que la historia de España, claro, no había leído mi libro, el pobre, era como la morcilla de su pueblo, que siempre se hacía con sangre y se repetía. Pues no, señor, hemos demostrado que la morcilla de España ya se hace sin sangre y no se repite. Yo acabo de adquirir el libro y no sé si en él hay algún capítulo
o algún momento en el que se habla del 23F. Yo estaba en Bilbao. Me habían mandado a Bilbao, porque allí había un follón horroroso, una cantidad de asesinatos, pero llegó un momento en que tenía que hacer el curso de mandos superiores para ascender a general. Y me vine a Madrid. Y estando dentro del curso de mandos generales, pues estalló el 23 de febrero. Me llamó un sobrino de Bilbao, tío Andrés, unos etarras disfrazados de guardias civiles han asaltado el Congreso. Bueno, pues yo me fui corriendo a la dirección general. Allí estaba Aramburu Topete, se había puesto de uniforme, estaba con los dos ayudantes, se había puesto una pistola. Le dije, mi general, ¿quiere que le acompañe? No, 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 usted quédese aquí y hable con todo el despliegue nacional. Bien hecho, bien hecho. Y entonces yo me dediqué a hablar con todos, con todas las comandancias de la Guardia Civil. La que se resistía era la de Valencia. Se puso el coronel del tercio. El coronel del tercio me dijo, yo soy mando administrativo, yo no sé nada de lo que pasa. Bueno, pues mira, dile al Quinti que se ponga. Que se me ponga el teléfono o mañana por la mañana voy y le corto los huevos. Bueno, al rato se me puso Quintiliano, que era el jefe de la comandancia de Valencia. ¿Qué pasa? ¿Pero están los tanques en Madrid? Allí afuera, en las calles de Valencia. Sí, sí, están, pero no pasa nada. Bueno, pero están los tanques aquí. Tenme informado todo el tiempo. Acabó poniéndoseme el general de la zona. Todo el mundo. Y hablé con todo el mundo. Y vi que España entera estaba en paz. El capitán general de Sevilla cogió a la división motorizada que tenía allí, le mandó repostar y municionar. Se fue a su despacho, se puso el gorro legionario, pidió una botella de ginebra y allí se acabó todo. El de Burgos, que tenía la región Vasco-Navarra, llamó a Garaikochea. Le dijo, Garaikochea, si tienes algún problema, vente a mi casa. No, 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 yo me voy a Francia. Y se fue a Francia. El de Valladolid, Campano, no hizo nada. Allí había 2 brigadas de caballería. No se movió nadie. En Madrid, la división acorazada, de pronto empiezan a salir a la calle, la brigada. Entonces el jefe de Estado Mayor se lo dice al capitán general y el capitán general le dice, adentro, a los cuarteles. Y se fueron adentro a los cuarteles. De modo que todo eso que se hablaba del golpe, que se oía ruido de sable, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pues si es verdad que si fuera verdad que hubiera aquella reunión en Játiva o no sé dónde, donde se reunieron no sé cuántos capitanes generales, pues no se notó en nada, si no se movió nadie, no se movió nadie. Estaban el loco de Tejero con Armada y con los otros y se acabó, y se acabó. Yo, unos días antes del golpe de Tejero, sorprendí a Tejero con un capitán que había estado destinado en el SECED, conmigo, a mis órdenes. No me acuerdo. De Galaxia era, los de la Galaxia. No. Uno que estaba conmigo en el SECED. No, era la Galaxia fue antes. La Galaxia también intervine yo, porque yo fui el que detuvo a Tejero. Pero lo vi allí y subí arriba al director general y decía, Mirte, Tejero está haciendo algo y no sé lo que está haciendo. Pero el jefe del grupo de intervención, que era el que tenía que investigar los asuntos internos, tú estás loco, tú estás chalado, tú no sé qué, tú no sé cuánto, no me hicieron caso. De allí me fui al CNI, que entonces se llamaba, sí, me parece que se llamaba, no sé cómo se llamaba. Bueno, a Calderón. Y le conté a Calderón la cosa. Y Calderón, en su libro que habla del golpe del 23F, dice, y Casinello no se dio cuenta que yo tenía el mismo problema que él, porque los órganos de investigación míos también eran guardias civiles y no pude hacer nada. Total, que yo me pasé toda la noche allí hablando con todo el mundo y llegando a la conclusión de que aquello no había nada.
Sí, una compañía de operaciones especiales se le ocurrió dar un asalto a un repetidor de televisión que estaba lleno de guardias civiles. Sí, gracias a que los guardias civiles templaron el ánimo, porque si no aquello hubiera acabado una tragedia. Y luego llamar a uno, llamar a otro, me puse en contacto con la Zarzuela. En la Zarzuela estaba el coronel Gómez López, que estaba allí destinado, había estado de segundo jefe de Estado Mayor en la Guardia Civil. Entonces, hasta que yo no le dije a Gómez López que se había marchado el destacamento de caballería que estaba cubriendo la seguridad de la televisión española y que había vuelto el destacamento de la Guardia Civil, no salió Picatoste a llevar la grabación aquella a Televisión Española. Y al día siguiente, cuando acabó todo, Picatoste fue a mi despacho a verme y a hablar conmigo de todo aquello. O sea que aquello fue una chapuza tremenda. Mucho periódico, mucho ruido de sable y lo no es verdad. Hay una tira del Alcázar que se llama Ad Majorem Gloriam, que es la sigla de uno que yo me sé, que me lo callo. Y le dice, porque vosotros cuando veníais aquí nos hablabais y nos hablabais y nos hablabais de lo que ibais a hacer, de lo que ibais a hacer y de lo que no ibais a hacer. No hicieron nada. Es que una cosa es ser partidario del golpe y otra cosa es participar en él. Para participar en él hay que tener valor. Y muchos de los que decían que iban a participar en el golpe no hicieron nada. En la brigada paracaidista estaba de jefe Mendizábal, me parece que era Mendizábal. Bueno, entran dos comandantes de mi promoción. Me dice, mi general, la división acorazada ha salido, ¿qué hacemos nosotros, la brigada paracaidista? Y Mendizábal dice, mira, vosotros ahora sacáis las pistolas, me encerráis en un despacho y yo mañana, cuando acabe todo, os formo consejo de guerra y os fusilo. Y no pasó nada, no pasó nada. O sea, para mí, aquella noche fue una noche delirante, pero llegué a la conclusión desde el principio que no, que había 3 o 4, que estaban los del cuartel general, estaba San Martín, mi anterior jefe en el grupo, estaba Torre Roja, estaban 4 o 5, pero no había más, los demás no hacían nada, no hacían nada. ¿Se puede pensar que hay un golpe de Estado militar para que participen solamente el escuadrón de caballería y el destacamento de tráfico de Madrid? ¿Eso es un golpe de Estado? Eso es una mierda. Muy bien, mi general. ¿Hay preguntas por ahí? Yo quiero hacer alusión al título, ¿no?, que pone la prensa libre, ¿no? Y en ese contexto, ¿era tan libre o se suponía tan libre como para no hablar de las andanzas o de la conducta de nuestro rey emérito? ¿Habría algo que les impedía ser más libres que todo eso? Sí me duele un poco la idea de que la prensa fue condescendiente o tuvo una presunta complicidad con las corrupciones de todo tipo, la corrupción del rey, la corrupción de los políticos, la corrupción... José Antonio habla en el libro de esto y lo explica muy bien, ¿no? Explica que sabíamos muchas cosas, como es natural, entre otras, leo textualmente, lo peor, dice José Antonio, lo peor era cuando supimos que robaba. Se refería al rey Juan Carlos, porque tanto Ruiz Mateos como Mario Conde nos decían, es que puedo probar que yo le he dado una maleta con dinero. Bien, decía, ¿sabíamos que robaba? Sí, pero no teníamos ninguna prueba. Lo mismo sucedió con los sobres de Aznar y de Rajoy, hasta que no apareció Bárcenas con las pruebas no se pudo publicar nada. Quiero decir que la complicidad de la prensa con las corrupciones tiene muchos matices, muchos matices. Hubo una prensa que evidentemente ocultó datos, pero desde luego puedo decir que en el caso de José Antonio Martínez Soler y muchos otros no hubo tal complicidad. Cuando se supieron las cosas, se contaron. Y la prueba es que a partir de los años 90, José García Abad, entre otros muchos, publicó libros contando todas las corrupciones conocidas mucho después. O sea que seguro que tú puedes decir más cosas en defensa de los que nos
nos achacan pues la corrupción, la complicidad con la corrupción, los que quieren cargarse el régimen del 78 porque resulta que hay algún golfo, le llamas, ¿no? Ahora, que se portó mal. Bueno, yo quiero reivindicar la dignidad de determinados periodistas, por lo menos de algunos de los que estamos aquí presentes. Muchas gracias. Yo conocí a Has en la segunda parte, ya entrados los 80. Hice algunas, también aprendí de él, como todos vosotros, y le voy a halagar una vez más el ego y a meter una cosita que os va a sorprender, que nos va a sorprender a casi ninguno. Una vez me llevó a hacer una entrevista a Javier de la Rosa, en pleno momento y eco de las torres de Kío, de las comisiones, cuando se empezaba a saber de todo. Entramos al despacho de Javier de la Rosa y Javier de la Rosa nos enseñó fotos de compañeros a los que tenía seguidos, espiados, y más o menos veladamente y con sus sonrisas nos amenazó. Entonces Hans puso un pie encima de la mesa, le dijo, mira, ¿sabes de dónde son estos zapatos? Son de la Navy, ¿cuánto costaban? ¿$3 o $4, Wesley? No lo sé, hijo, y yo soy pobre y honrado hace mucho tiempo, no me vas a comprar con absolutamente nada. Y aquello cambió radicalmente la historia de lo que era entonces la gran operación económica que eran los tiempos del Becerro de Oro. Es decir, que no es verdad es verdad, todos somos cobardes y tenemos miedo, pero no solamente demostró que era un valiente aguantando en el Alto de los Leones, sino que luego en su vida cotidiana y como profesional lo ha sido. Esto para que aguantes todavía más esta noche en la cama tu vanidad. Espero que no eches de ella a Wesley por lo gordo que vas a estar. Anda. Venga. Pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una presentación riquísima, yo creo, en miles de matices. Creo que nos ha hecho a todos mucho más conscientes de lo que ha sido toda una trayectoria muy larga y una conquista de una libertad de expresión y de una libertad de prensa que creo que es uno de los bienes más preciados y que tenemos que proteger entre todos. Porque es cierto que la damos por asumida y, sin embargo, cualquier día podría venirse abajo por mil formas distintas y no, evidentemente, por las que en el pasado se pudo venir. Entonces, muchísimas gracias, sobre todo porque hay personas como José Antonio que nos recuerdan que, efectivamente, la libertad de prensa y la libertad de expresión no fue algo gratis. Y muchísimas gracias a todos por las intervenciones y bueno, yo creo que no queda otra más que leer el libro. Muchísimas gracias por todo.